Ahora iniciaremos con la clase número 1 del curso de Derecho Romano, así que comencemos. El día de hoy estudiaremos qué es el derecho romano y cómo se clasifica este. ¿Por qué es importante estudiar derecho romano? Número 1. Para ampliar nuestra cultura jurídica. Número 2. Para tener un panorama de las instituciones jurídicas y su temporalidad. Número 3. Para conocer el antecedente de nuestro derecho actual. Número 4. Para crear una plataforma común entre los diversos países que tengan como base el derecho romano. Número 5. Para conservar una unidad supranacional por arriba de la nación. Número 6. Para observar ciertas particularidades de nuestro derecho positivo. Y número 7. Para afinar nuestra intuición jurídica. Entendido esto, ¿qué es el derecho romano? El derecho romano es la etapa del derecho que comienza con la fundación de Roma, en las colinas de Tíber. Es el conjunto de principios de derecho que rigen y rigieron a la sociedad romana en las diversas etapas de su existencia, hasta la muerte del emperador Justiniano. Las etapas de Roma son las siguientes. La primera etapa inicia con la fundación de Roma, hasta la promulgación de las 12 tablas. ¿Qué eran las 12 tablas? Las 12 tablas era un texto legal que contenía normas jurídicas que regulaban la convivencia del pueblo romano. La segunda etapa inicia con la promulgación de las 12 tablas, hasta el final de la República. La tercera etapa se inicia con el advenimiento del imperio, hasta el emperador Alejandro Severo. La cuarta etapa se inicia con la caída del imperio romano, hasta la muerte de Justiniano. El derecho romano desde los primeros siglos, estuvo subordinado a la religión. Es por ello que los romanos tenían diferentes expresiones para designar a las instituciones de origen divino y las que eran producto de los hombres. Clasificándolas en dos, la primera de ellas era el fas, que era el derecho sagrado, la ley divina. Y la segunda era el aius, era producto de los hombres y se aplicaba a todo el derecho. Del aius surgió la justicia y la jurisprudencia, entendida esta como la ciencia del derecho para los romanos. La clasificación social en la antigua Roma estaba integrada por, en primer lugar, los patricios, eran de las primeras familias en Roma y tenían la exclusividad de ocupar los cargos públicos. En segundo lugar, tenemos a los plebeyos, que comprendían la mayoría de la población en Roma y estaban compuestos por extranjeros, refugiados y gente humilde. Esta segunda clase social no podía ocupar cargos públicos ni religiosos. En tercer lugar, tenemos a los libertos que eran esclavos que habían sido liberados por sus amos, ya sea que éstos hubieran comprado su libertad o ya no eran útiles para sus amos. Y en cuarto lugar, se encontraban los esclavos que eran prisioneros de guerra. Nuestro último tema es la clasificación del derecho romano. Y el derecho romano se divide en derecho público, en aius publicum y en derecho privado, aius privatum. El derecho público, el aius publicum, se encarga de regular las relaciones entre los individuos con los poderes del Estado, y se encontraba en manos del gobierno del Estado, de las registraturas y del sacerdocio. Por su parte, el derecho privado, el aius privatum, se encargaba de regular las relaciones con los particulares y se dividía en derecho natural, el aius natural; en derecho de gentes, aius gentium; y en derecho civil, aius civile. El derecho natural era aquel derecho que era de origen divino y se aplicaba a todos los pueblos romanos. Se caracterizó porque era interpretado por un pontífice. El derecho de gentes, aius gentium, era el conjunto de normas jurídicas que regulaba a los ciudadanos romanos en cuanto a sus relaciones con los extranjeros. Ya sea que estos extranjeros se encontraran en Roma o en algún pueblo sometido por Roma. Y en tercer lugar tenemos el derecho civil, aius civile, que era un derecho exclusivo de los ciudadanos romanos y se basó en tres fuentes fundamentales. La primera de ellas era la ley de las 12 tablas. La segunda, la jurisprudencia. Y la tercera, la interpretación de los jurisconsultos. A su vez, el derecho civil se dividía en aius scriptum y non scriptum. Aius scriptum era que el derecho que tenía un autor determinado y era producto de la legislación. Y el non scriptum no tenía un autor determinado y era producto del uso y la costumbre. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Espero que les hayan servido todos y cada uno de los conceptos estudiados.